Mi nombre es Luis Mesones Medina, les acompaño en el Seminario de Investigación 1 del Doctorado en Educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y quiero compartir con ustedes una conversación que hace pocos días tenía con una de las estudiantes. Ella me preguntaba, para este semestre tenemos que presentar redactado ya el problema de investigación. Mi respuesta fue sí. Ahora, ¿cuándo se presenta el, cuando se presenta el problema de investigación? Lo más sensato, lo más sano, es que se desarrolle a lo largo, se haga la configuración de ese problema de investigación a lo largo del semestre con el apoyo, en el caso de pensamiento pedagógico emancipador, con todo el fundamento filosófico y doctrinario que aporta esta unidad básica de organización curricular, y en el caso de innovación educativa emancipadora, que el aspecto novedoso que va a presentar su tesis doctoral pueda usted construirlo a partir de los aspectos que en esta asignatura va a desarrollar. Vamos a comenzar entonces trabajando el problema como el origen de todo proceso de investigación. ¿Para qué se construye un problema de investigación? Y digo se construye y no se identifica y no se busca y no se encuentra y no aparece el problema de investigación, porque evidentemente se trata de una construcción en la que vamos a presentar aspectos de la realidad. Vamos a describir cómo estos aspectos de la realidad afectan el quehacer educativo, y a partir de allí es que se va a producir el conocimiento. Para este tema del problema de investigación recurrí a parte de la bibliografía que utilizamos cuando estudiamos el programa de posgrado en planificación en la Escuela Venezolana de Planificación. Específicamente me centré en dos libros. Invito en esta ocasión a la producción teórica de dos intelectuales venezolanos, el doctor Enrique Vilaplanes y el doctor Gilberto Buenaño, ambos de la Universidad Central de Venezuela. Vilaplanes es arquitecto, y en el caso de Gilberto Buenaño es arquitecto especializado en el área urbanística. Comenzando con Vilaplanes, tenemos que planificar e investigar son actividades humanas. Ambas parten de un problema. Entonces, tenemos que la planificación busca necesariamente la transformación de la realidad. Hay una situación que nos es incómoda y a partir de la incomodidad que nos genera realizamos todos los cambios necesarios para llevarla a un estado diferente de las cosas. En el caso de la investigación, se busca conocer la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Se produce conocimiento en la investigación, mientras que en la planificación se producen transformaciones. De manera que, así como la transformación de la realidad requiere que la conozcamos para saber qué es lo que se va a cambiar, y además de eso cambiarlo, para producir conocimiento necesariamente debe producirse, o más bien configurarse, la planificación de ese proceso que nos va a llevar a ese nuevo conocimiento. De manera que lo primero que necesitamos para desarrollar un proceso de investigación es el problema de investigación. Algunos conocedores del área de la filosofía del conocimiento, de la epistemología, refieren: no es tan importante el problema de investigación, sino que te ubiques en una realidad y que esa realidad la caracterices. Es cierto. Hay otros que le dan preponderancia exclusiva al problema de investigación y nos dicen: encuentre usted una realidad que no se corresponda con los planteamientos conceptuales
Y ese es su problema de investigación. Ahora explique la razón por la que eso no es así. Explique la razón por la que esto ocurre de manera diferente y como valor agregado usted va a presentar la estrategia para la transformación. Es una forma, pero en el proceso de investigación doctoral le invitamos a que produzca explicaciones novedosas. Y estas explicaciones novedosas son novedosas porque se refieren a realidades concretas, no a la generalidad. No a la generalidad. Entonces, para conocer qué es un problema, invito a través de su producción escrita al doctor Gilberto Buenaño, que nos dice en la obra que recomiendo para su lectura, para comprender cómo es que se construye un problema de investigación, aun cuando Buenaño se refiere a los problemas de la planificación, repito, del doctor Gilberto Buenaño, El devenir de los problemas en la planificación, conocimiento en acción para estructurar problemas. Entonces, del primer capítulo, que recomiendo su lectura para esta semana, del profesor Buenaño, capítulo 1 se llama Un concepto de problema. Vamos a revisar textualmente cuál es el primer párrafo. Estudiar y resolver problemas ha sido entendido ampliamente como el medio principal a través del cual la ciencia, la tecnología, la filosofía, la educación y la sociedad avanzan. Aprender cómo resolver problemas ha sido recomendado como una actividad importante para el aprendizaje en la escuela y cualquier otro lugar. Algunos pensadores han incluso ido más allá al sugerir que es imposible aprender algo dentro o fuera de la escuela, excepto como el resultado de la solución de problemas. Uno entonces se pregunta, ¿qué hace de cualquier situación un problema? A partir de una síntesis de esta lectura del libro El devenir de los problemas de la planificación de Gilberto Buenaño, les presento la manera en cómo yo comprendí cómo se hace la construcción de un problema de investigación que ahora comparto con ustedes. Tenemos que el problema es una pregunta o situación que presenta incertidumbre, perplejidad y dificultad. Entonces, cuando yo estoy al frente de una realidad a la que no sé cómo enfrentarme, una realidad cuando estoy al frente de una realidad que no sé cómo enfrentarme, cuando estoy atravesando una situación en la cual no sé cómo desenvolverme, esta es una manera más adecuada de decirlo, cuando estoy en esa situación, la manera en cómo tradicionalmente hacía las cosas ya no me resultan, entonces debo buscar formas alternativas de responder ante esta realidad. Entonces, las situaciones prácticas de la cotidianidad no son problemas. Si yo asumo que una de las dificultades que tengo para la redacción del problema de investigación es que en este momento existe mucho ruido en la casa, que necesito tomarme un descanso, no es ese un problema que se puede investigar. Si dentro del quehacer educativo el problema es que los estudiantes prestan poca atención a los contenidos que les presento, tampoco es un problema de investigación. Con crear la estrategia para que se mantengan más alertas a la situación, ya basta, lo resuelvo con una toma de decisiones y con una acción práctica. Entonces tenemos que un problema para la planificación primero, luego veremos cómo lo aplicamos a la investigación. Un problema es una situación inadecuada que puede ser resuelta.
previa superación de una serie de dificultades. Esto es para la planificación. Entonces, lo primero es estar consciente del problema. El problema no es suficiente con que exista, sino que debemos saber que nos afecta. Además de eso, la situación a la que nos enfrentamos tiene para la planificación que ser indeseable. Queremos que no ocurra. Por eso buscamos la transformación en la planificación de la realidad. La pregunta es, si planificación e investigación son diferentes, puede suceder que algún problema de investigación tenga precisamente la condición de una situación de una situación deseable, esperada, necesaria, útil, pero que ocurre de manera diferente y que queremos explicar cómo funciona. Por ejemplo, una escuela en la que el aprendizaje es, además de necesario y de importante, es entretenido y por consiguiente se aprende con alegría y se aprende con avances mayores en menor tiempo. Este es un problema de investigación muy interesante, solo que no es un problema práctico para la realidad educativa. Otro aspecto es que en el que comparten la planificación y la investigación es que debe representar cierta dificultad. Debe haber una dificultad para que sea un problema. Si yo resuelvo en la realidad una situación con la toma de una decisión y la ejecución de una acción de fácil alcance, de fácil aplicación, no es un problema, es una realidad adversa que pude resolver rápidamente. De igual manera, cuando yo inicio un proceso de investigación diciendo, en la escuela Pedro Ferrer, en la escuela Martín Padrino, en la escuela Luis Beltrán Prieto Figueroa, ocurre esta situación. Y ocurre por esta y esta razón, que podría resolverse si se ejecuta esta y esta otra acción. Tampoco tengo un problema de investigación. Ya produje todo el conocimiento que era posible extraer de esa realidad. No hay problema de investigación en ese caso. Entonces debe existir una dificultad en el proceso de investigación, una dificultad explicativa. Yo no puedo tener todas las respuestas, porque si no, no es un problema de investigación. Otro asunto esencial es que el problema debe existir. Si yo me planteo como problema de investigación la realidad aumentada en el liceo Pablo Neruda, pero resulta que el liceo Pablo Neruda está el liceo Pablo Neruda puede estar ubicado en una zona rural. Entonces, la dinámica de la realidad aumentada exige, además de una estrategia del aula invertida, además de una estrategia didáctica diferente, pero aplica igual para la realidad aumentada, y además de eso requiero conexión, primero eléctrica y posteriormente conexión digital. Un tema muy interesante, pero esa realidad no existe en ese entorno. Esa situación que queremos estudiar no ocurre. El problema no existe. El problema debe existir en la realidad, debe manifestarse. Además de eso, el problema debe afectar a alguien. Deben ser sujetos que se vean afectados por esa realidad. Insisto, estos dos últimos aspectos, que el problema exista y que afecte a alguien, no necesariamente
no necesariamente para la investigación se trata de situaciones negativas. Pueden ser favorables, pero deben existir, y además de existir, deben afectar a alguien. Debe haber sujetos involucrados en ella, especialmente en el área educativa. Y 3 aspectos para el cierre. El problema como discrepancia. No necesariamente hablamos de la brecha de los hechos con la realidad, de la brecha de la situación ideal con la situación esperada, sino de diferencias, divergencias, puntos de vista contrarios, postulados diferentes, un aspecto que no se un aspecto que en su explicación no se corresponde con su manifestación concreta. Algunos profesores hablan de fisuras epistémicas, un concepto bastante complejo, pero que implica más o menos para los fines prácticos la misma cosa. Algo que difiere en alguna de las dimensiones de la realidad, ya sea en la realidad explicativa, ya sea en la realidad de los hechos. Y las otras 2 características para fundamentar un problema de investigación es que tenemos, tomándolo desde la planificación, un problema de planificación tiene causas y consecuencias. ¿Qué sucede en la realidad que contribuye a que esta realidad sea de esa manera y además de una manera adversa para la planificación? ¿Y qué sucederá si no intervenimos para que esto mejore? De igual manera, en el caso de la investigación, se plantea útil conocer las razones, ya no hablamos de causas, sino las razones que han generado que esta situación sea de esta manera, y además, más que las consecuencias tienen una implicación negativa, los posteriores resultados que emanarán de esta realidad, qué aspectos se generan de ella. Entonces, cuando yo tengo todo este mapa de la realidad con causas, consecuencias, asuntos relacionados, cuáles son los que caracterizan, cuáles son los síntomas con los que podemos observarlo, ya puedo decir tengo el problema de investigación. Este problema de investigación, insisto, requiere que usted se encuentre dentro de la realidad, que la realidad exista, que esa realidad afecte a alguna persona y que esa realidad que usted quiere investigar le produzca la suficiente inquietud como para buscar respuestas. Las respuestas no puede tenerlas. De esta manera, entonces, reitero la lectura del primer capítulo del libro del profesor Gilberto Buenaño, El devenir de los problemas de la planificación, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.